Hola, mi nombre es Francisca Cuadros, soy psicóloga, tengo experiencia en violencia, particularmente en violencia de género y violencia en la pareja y en el pololeo. Actualmente estoy trabajando para Fundación Honra y me gustaría mencionar un programa de prevención del delito en innovación que estamos desarrollando para la ciudad de Concepción. ¿Cómo se puede reconocer la violencia psicológica? Para poder identificar la violencia psicológica, personalmente yo me baso en reconocer 4 pilares fundamentales, que es: ¿en qué nivel de dependencia emocional se encuentra la persona hacia el violentador? ¿Qué nivel de celos y celopatía está sufriendo por parte del violentador? ¿Qué niveles de chantaje emocional y económico está sufriendo la víctima? Y ¿cuál es el nivel de control y poder que están ejerciendo sobre ella? Estos pilares se pueden identificar a través de una entrevista y a través de las declaraciones simples que pueda generar una persona. Estas se van a caracterizar principalmente por ser bastante desvalorizadas hacia uno mismo, por tener un autoconcepto bastante pobre y bastante dañado, y por justificar la violencia psicológica que pueda estar sufriendo la persona, como por ejemplo declaraciones como: sí, la verdad es que yo merezco que me diga que soy tonta porque cometo errores constantes en la cocina, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica. Entonces, generalmente podemos encontrar este tipo de testimonios en los que no se valorizan las acciones ni las emociones que uno pueda entregar hacia la pareja. Generalmente se mantienen sensaciones de que uno nunca está entregando lo suficiente o que no es lo suficientemente bueno para el otro. ¿Cómo actuar cuando se ve a un tercero en situación de violencia? ¿Se puede denunciar? Este tema siempre ha sido bastante delicado para mí personalmente, porque creo que ahora, en estos tiempos muy violentos, uno puede llegar a vivenciar situaciones de violencia cotidianas en la calle, por ejemplo, de parejas, psicológica e incluso física. Y en estos sentidos nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Intervenimos? ¿Llamamos a los carabineros? Personalmente creo que intervenir individualmente es muy peligroso, porque uno nunca sabe cómo pueden reaccionar las personas, y sobre todo las parejas que ya tienen un vínculo tóxico y constante de violencia, pueden incluso irse los dos en contra tuyo y sufrir algún tipo de agresión. Entonces, lo mejor que una persona que está presenciando una situación de violencia externa es llamar a algunas de las redes de apoyo, carabineros o policía de investigaciones, y sí, hacer una denuncia. ¿Qué programas de prevención están vigentes para trabajar este tema con estudiantes? En Chile, en general, los programas son de prevención de los delitos y de las situaciones de riesgo. Actualmente, por supuesto, existen muchas fundaciones que también tienen programas de prevención, como es el caso de la fundación para la que yo trabajo, que es Fundación Honra. Nosotros ahora estamos desarrollando un programa de innovación, el cual son botones de pánico para personas que puedan sufrir violencia de género, y así los centros de la mujer y distintas instituciones generalmente están trabajando con programas de prevención. Así que esa información, si ustedes necesitan, por ejemplo, para instituciones educativas, con la contratación de estos servicios, podrían acercarse a fundacionhonra.cl o también a algún centro de la mujer que esté trabajando con estos programas. ¿Por qué cuesta reconocer que eres víctima de violencia? Este es un tema bastante importante, sobre todo en la psicoeducación actual de qué es la violencia. En una de las últimas investigaciones de la INJU, yo leí que el 13,9% de los adolescentes señalaban haber sido víctimas de violencia. Pero luego, posteriormente, el 64% de los adolescentes señalaba conocer a alguien víctima de violencia. Esta diferencia es bastante abismal, por lo que uno podría darse cuenta que es muy difícil reconocer la violencia personalmente, pero es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, como se dice coloquialmente. Esto se debe a que los niveles de violencia son reconocidos solo cuando son muy altos, como por ejemplo los insultos, las amenazas en el caso de violencia psicológica, y las agresiones y los femicidios o los abusos sexuales en el caso de violencia física.
pero existe un gran espectro de otros tipos de violencia, como por ejemplo los lenguajes sexistas, las publicidades sexistas, las humillaciones, las desvalorizaciones constantes, que no existe una cultura de reconocer en este país que esas también son señales de que estás sufriendo violencia. Entonces lo que falta, personalmente creo, es una educación sobre estos otros tipos de violencia para que alguien se pueda dar cuenta y reconocer de manera más fácil que está siendo víctima de uno de ellos. ¿Existe la violencia en parejas del mismo sexo? Por supuesto que existe la violencia en parejas del mismo sexo. Existe la violencia en parejas homosexuales, en parejas heterosexuales, en parejas bisexuales, en parejas poliamorosas. Incluso existe violencia, hay parejas que no son solamente de 2 integrantes, sino de más. También existe violencia. En todo tipo de parejas con vínculos socioafectivos se puede encontrar algún tipo de violencia. ¿Cómo se aborda la Ley Gabriela y qué implica que ésta exista? Que la Ley Gabriela exista surge a través de este problema de la burocracia que existe en este país, en el que se intenta sistematizar con palabras muy puntuales qué es un femicidio. Antiguamente, un femicidio tenía que ser el asesinato de una pareja que tuviera un vínculo judicial, como estar casados, y posteriormente, como las parejas ya empezaron a descartar muchas el matrimonio, se llevó a que podían ser parejas convivientes o que tuvieran hijos. Ahí se podía hablar de un femicidio. Entonces la Ley Gabriela, frente a este femicidio horrible que ocurrió, que fue el asesinato de Gabriela y su madre por su ex pololo, surge esta nueva necesidad para poder clasificar este tipo de delitos. Frente a esa necesidad surge la Ley Gabriela, para poder tener un espectro más amplio y poder determinar femicidios frente a delitos, por ejemplo, de no convivencia, frente a la inexistencia de hijos e incluso pololeos puertas afuera que llevaran una pequeña cantidad de tiempo juntos. Entonces es particularmente esta ley para poder acceder a los juicios y a los peritajes de la clasificación de los femicidios. ¿Dónde pueden pedir ayuda los hombres violentados por sus parejas? Actualmente existen muchos más centros de la mujer. Es difícil encontrar centros de hombre por la pequeña cantidad de denuncias que hay de los hombres. Pero existen en Chile los centros EPPA, que son para los hombres violentadores. Estos centros también tienen secciones que son para los hombres que han sufrido violencia, no simplemente para los hombres que la ejercen. Así que esto podría ser una opción para quienes hombres estén siendo víctimas de violencia en la pareja. Y así también podrían acudir, por ejemplo, Fundación Honra. Nosotros también trabajamos con hombres que han sido víctimas y hemos tenido grupos terapéuticos para trabajar con ellos, y así también otras fundaciones que su principal tema para abordar es la violencia en general, ya sea en hombres, en mujeres, en transexuales, en personas discapacitadas, en niños, en adolescentes e incluso en adultos mayores. La idea es poder atender a todas las minorías y a todas las personas, independiente de su género, de su identidad de género, de su elección política, de cualquier tipo de elección que ellos tengan, sino que más bien orientar hacia la calidad de persona y individuo más que cualquier otro tipo de clasificación. Si una mamá ejerce violencia física hacia sus hijos, ¿se puede denunciar? Por supuesto que se puede denunciar. Uno tiene como ciudadano la responsabilidad de denunciar violencia intrafamiliar de padres a sus hijos, violencia a la pareja que uno pueda reconocer entre sus vecinos, e incluso la violencia hacia los animales que uno pueda estar presenciando. La violencia es un fenómeno transversal que se presenta en las personas, en los humanos, en las parejas poliamorosas, en todo tipo de vínculos socioafectivos. Por lo que si tú ves y presencias alguna situación de violencia, sobre todo sistemática en el tiempo, es tu deber como ciudadano poder denunciarla, ya que la violencia es un problema de salud y un problema ciudadano de seguridad pública.